iniciamos a grabar. Entonces, listo. Bueno, muchachos, eh, vamos a retomar el pizarrón que teníamos el otro día para ver algunas cositas. Entonces, momento, ok, y vamos acá. La clase anterior habíamos contextualizado muy bien lo que se refería a la parte 1 de mi taller, de nuestro taller. Entonces, no es, bueno, viéndolo como en la parte que toca desarrollar, está la parte de caracterización del diodo, del modelamiento y de el tiempo de recuperación inversa. Este último pues ya lo vamos a tratar, es como aparte de, muy aparte de los demás, pero en general, por ejemplo, este de caracterización del diodo, lo que teníamos al final era tener una función basada en el modelo de Schottky, ¿sí? Entonces, habíamos llevado el recorrido de de las formas de modelar un diodo desde el modelo ideal, pasando por el modelo de fuente continua hasta llegar al modelo exponencial. Entonces habíamos dicho, el primer modelo nos sirve para adquirir la noción de qué es un diodo, ¿sí? Que funciona solamente cuando se alimenta de manera directa, es decir, entre ánodo y cátodo. El segundo modelo lo que nos permitía era tener la noción de que ese diodo consume una cierta cantidad de voltaje para poder funcionar. Entonces, pues utilizábamos una fuente continua para modelarlo entre ánodo y cátodo. Luego decíamos, bueno, pero es que no da lo mismo que yo le aplique, no sé, 1 miliamperio a que le aplique 50. Va a cambiar. Y ese cambio lo evidenciábamos utilizando el modelo exponencial o el modelo de Schottky, que nos daba una relación entre el voltaje y la corriente del diodo a partir de unos parámetros que pues ya habíamos hablado de esto. Ahora, ¿qué pasa? Los dos últimos modelos, digamos que cada uno tiene su beneficio y su desventaja. El beneficio de la exponencial es que es muy precisa, del modelo exponencial es que es muy preciso, pero lo que tiene en contra es que es muy difícil de implementar en un diseño, en un circuito que nosotros queramos resolver. ¿Por qué? Porque tiene un modelo que no es lineal, ¿sí? No es fácil representar elementos que no son lineales y pues esto siempre nos lleva a tener pues problemas en cuanto aparecen estos elementos en nuestros circuitos. Y adicionalmente, pues del modelo de fuente continua es muy fácil de implementar. Podemos poner una fuente y listo, pare de contar. Pero el problema es que no tiene la exactitud que tiene el anterior y tampoco refleja los cambios de corriente a partir de los cambios de voltaje. Entonces, bueno, eso lo tenemos que reflejar. Dado esto, se dio un modelo que tiene lo bueno de los dos mundos, ¿sí? Saca lo bueno del uno y lo bueno del otro. No es el más preciso, pero es fácil de implementar. Y este modelo es el que se desea implementar en esta parte de acá, en esta parte del modelamiento que se llama, ¿sí? Entonces, aquí se empieza de una vez con eh, el procedimiento. Vamos a ver lo que hay acá. Pero pues la parte de la contextualización es bien importante. ¿Cómo sería esta parte del modelamiento? ¿O cómo sería este modelo? Bueno,
Primero que todo, el nombre que pues en general recibe es el modelo de resistencia dinámica. Entonces, este modelo consiste en adicionalmente a tener una fuente, como lo teníamos en el modelo de fuente continua, incluir una resistencia que nos permitiera ejemplarizar los cambios que hay o los cambios que hay en el voltaje que consume eh, el diodo a partir de pues, los cambios que también hay en corriente. Entonces, la idea es, como les digo, al diodo, eh, el diodo con su ánodo y cátodo, modelarlo de la siguiente manera. Una fuente que tiene un valor de voltaje umbral, lo vamos a poner así, VT, y una resistencia que es la resistencia dinámica. Esa sería la forma de que nosotros modelaríamos nuestro diodo. Y bueno, el procedimiento que queremos realizar acá es justamente el poder averiguar o bueno, hallar los valores de BT y RD. ¿Listo? De tal manera que bueno, si veamos los gráficos que teníamos anteriormente, si nosotros teníamos un gráfico en el modelo ideal de esta manera y un gráfico en el modelo de fuente continua, lo que tengamos en el modelo de resistencia dinámica sea algo más parecido a esta línea roja. ¿Ok? ¿Sí? Voy a dibujarlo acá. Más o menos sería esta cuestión. Tener, perdón, esto me quedó muy poco recto. Bueno, tener un modelo que tuviera después de cierto valor se encendiera, ¿sí? Y cuando se encendiera, no que fuera derecho como el modelo fuente continua, sino que fuera algo así. Que hubiera una pendiente, una línea con una pendiente, ¿sí? En donde, pues obviamente esto es BD y esto es ID. El voltaje, después de que empezara esta línea, fuera el voltaje umbral, justamente el de esta fuente, y la resistencia fuera el inverso de la razón de cambio de esta línea, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque esta línea lo que denota su pendiente es el cambio de corriente en función del cambio de voltaje. Y pues, ¿qué es corriente sobre voltaje? Conductancia. ¿Y qué es la conductancia? El inverso de la resistencia. ¿Sí? Entonces, eh, más o menos lo que se quiere que se denote es cómo cambia la corriente en función del cambio del voltaje. Y esto lo podemos, o sea, justamente este comportamiento nos lo daría este circuito que tenemos acá. Voltaje VT, voltaje umbral y resistencia dinámica. ¿Se entiende hasta ahí la idea del modelo? Todos vamos hasta ahí, ¿cierto? Sí, profe. Ok, gracias por contestar, muy amable compañera. Bueno, entonces, ¿cómo llegar a esto? Bueno.
Básicamente lo que se desea es hacer un proceso de linealización de esta curva característica del diodo. De tal manera que la línea roja pues sea la que ejemplifique pues lo que se desea hacer, ¿sí? O sea, que sea, que trate de ser lo más parecida posible. Eso sí, nuestro proceso de linealización, y cada vez que hagamos un proceso de linealización, va de una característica que no, pues obviamente no es lineal, va a estar atada al punto en el que, o a un punto en el que nosotros escojamos, ¿sí? A un punto que nos permita tener la aproximación más cercana de donde nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un punto de trabajo como el que les marco acá, pues la idea es que los valores cercanos a esto, cercanos a este punto, digámoslo en estas cotas, pues sean lo más cercano posibles a la característica, a la curva característica que está siendo linealizada, ¿sí? Entonces, si vemos, la curva azul y la curva roja son muy cercanas en este proceso. Entonces, para ello, pues tenemos que definir el punto de trabajo en donde vamos a modelar nuestro diodo según el modelo de resistencia dinámica. En esa parte, pues ya empezaríamos a ver lo que tiene que ver con el taller, ¿sí? Que sería, pues, tener en cuenta unos ciertos valores, ¿sí? Entonces, vamos a copiar este y vamos a ponerlo acá. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, no sé si ustedes antes en circuitos han visto el proceso de resolver un circuito no lineal. Es algo que yo me acuerdo que yo vi en su momento, pero que nunca me calificaron en un parcial. Entonces, pues simplemente yo dije, bueno, eso no debe ser muy importante, pero bueno, luego más adelante fue como, ok, sí era importante. ¿Cómo uno define un punto de trabajo de un elemento que no es lineal eh, con pues lo que lo rodea, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer comprobando o bueno, haciendo un cruce entre, o bueno, utilizando un método gráfico o un método de simplemente nosotros solucionar un sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones y de dónde salen estas ecuaciones? Bueno, entonces para el punto de trabajo de un elemento no lineal, hay que tener en cuenta el comportamiento interno, el comportamiento intrínseco del elemento y el comportamiento del circuito que lo rodea. Entonces, el comportamiento del elemento ya sabemos que el más fiel y al que podemos apegarnos es simplemente la ecuación de Schottky, ¿sí? Ya nos da una relación de voltaje y de corriente muy clara, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son el comportamiento del circuito que lo rodea? Sería esta línea de carga que se ve denotada en este gráfico. Pero ¿cómo se halla? Bueno, esa línea de carga, como pues, ya les he comentado, responde al circuito que rodea el elemento. ¿Cuál es el circuito que rodea el elemento? Bueno, puede ser muy sencillo, pero
es este. Vamos a ver cómo quedaría denotado todo. Entonces, el circuito que lo rodea, si resolvemos las ecuaciones que hay acá, nos quedaría algo así. B1, el voltaje de la fuente sería igual a la corriente que circula por la malla, que podemos llamar ID porque es la misma corriente que atraviesa el diodo. Sería ID multiplicado por R más el voltaje en el diodo. Si nosotros despejamos la corriente de esta ecuación, nos quedaría algo así. ID es igual a B1 menos BD sobre R. Y si observamos, pues si B1 y R1 son constantes, pues ya tendríamos un comportamiento de voltaje y de corriente que no depende del comportamiento del elemento que esté acá. Puede ser una resistencia, puede ser una termoresistencia, un RTD, o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser el mismísimo diodo que tenemos acá. No, esta ecuación no depende de eso, ¿sí? Entonces es la característica que rodea al elemento. Y en ese caso, pues ya tendríamos, si ustedes se dan cuenta, un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Que relaciona que contiene, pues, dos ecuaciones, dos incógnitas, donde las incógnitas vienen a ser la corriente y el voltaje. Cuando se resuelven esas incógnitas, obviamente lo que estamos haciendo es hallando el punto de corte entre un comportamiento y el otro, que se denomina punto de trabajo y al cual podemos denominar como Q. Vamos a ponerlo con otro color. ¿Sí? Ahora, porque, bueno, esta ecuación denota tal cual esta línea de carga. En la guía solamente se nos dice trásela, ¿sí? No se nos da un contexto de dónde sale, pero bueno, la idea es darles ese contexto. Bueno, acá hay una parte que tiene una errata. ¿Qué pasa? La idea es fijar el valor máximo de corriente y el valor máximo de la fuente, no del diodo, de la fuente, y trazar una recta entre estos dos puntos. Esa recta pues obedece a esta ecuación. Si tienen dudas de por qué el voltaje máximo de la fuente y la corriente máxima, pues es simple. Si nosotros en esta ecuación le resolvemos que BD es igual a 25. Bueno, antes tenemos que definir el valor que vamos a poner acá. El valor que vamos a poner acá, en este caso, es el valor máximo, ¿vale? Este valor depende del punto donde nosotros queramos trabajar. Si ponemos un valor intermedio, también podría funcionar, ¿sí? También sería algo como trazar una línea de carga como esta, ¿sí? Que nos daría acá, y pues este sería el punto de trabajo. Y la linealización se llevaría como a cabo de esta manera. Pero pues en este caso el ejercicio nos dice que el punto de trabajo sea
el punto donde el voltaje es más grande. Donde el voltaje es más grande y la corriente es más grande. Pues en este caso sería el valor de 25 para este punto. Y para este otro punto sería 25 dividido, bueno, un valor de resistencia. Tenemos que usar un valor de resistencia. La idea es llevar a cabo un ejemplo. Entonces vamos a utilizar el que yo usé en la clase anterior, que sería este de acá, 100. ¿Listo? Y bajo estos parámetros, pues si nosotros nos vamos a ver con esta ecuación, vamos a ver esta ecuación, pues las cosas coinciden. Porque, por ejemplo, si BD es igual a 25, vamos a obtener que ID es igual a 25 menos 25 sobre 100, es decir, es igual a 0, que es este punto de corte. Y si en caso contrario, ID es igual a 25 sobre 100, es porque BD tuvo que ser obligatoriamente igual a 0, que es el punto que corresponde acá. Entonces, bueno, ya evidenciamos que esta línea de carga responde a este circuito, a esta relación. Y para el caso que vamos a trabajar, pues ya tendríamos un sistema de ecuaciones que no es lineal, pero pues lo tiene, que lo tenemos, que sería el comportamiento del elemento no lineal. En este caso, pues yo tengo aquí la simulación de la vez pasada. 7 por 10 a la menos 8 a la 18 punto, creo que 804 BD. Y bueno, esta sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería la de ID igual a 25 menos BD sobre 100. Dos incógnitas, dos ecuaciones. ¿Listo? Hasta ahí todos vamos, muchachos. Sí, señor. Ok, listo. Recuerden que la idea es hallar el punto de trabajo. Bueno, entonces yo podría hacer la igualación y podría pues hallar el sistema no lineal. Lo podría hacer matemáticamente. Sería, pues no sería tan sencillo, tendría que utilizar una calculadora, pero bueno, a fin de cuentas lo podría hacer. Sin embargo, hay algo mucho más sencillo, muchachos. Si nosotros verificamos las simulaciones, vamos a encontrar que de por sí, pues obviamente para resolver lo que es un sistema, bueno, resolver una ecuación como esta, perdón, resolver un circuito como estos, pues directamente el LT-SPICE tuvo que hacer sus cálculos, ¿no? O sea, él tuvo que resolver este sistema. Y él básicamente tuvo que hacer lo que nosotros queremos estar haciendo, sacar un cruce entre estos dos expresiones, dos ecuaciones. Pero nosotros ya tenemos en qué punto se realizó esto. Y esto se da pues dadas las mediciones que llevamos a cabo. Recordemos que en el Excel habíamos sacado B1, que era el voltaje de la fuente,
el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Y si vamos a verificar, justamente tenemos la medición del voltaje del diodo y la corriente del diodo cuando nuestra fuente estaba en 25 voltios. ¿Mm? Es decir, como esta línea de carga se hizo bajo el precepto de que el valor máximo o el valor que íbamos a, con el que íbamos a trazar la línea de carga era 25 voltios, pues solo es cuestión de verificar en nuestra simulación cuándo fue o cómo dieron los valores a partir de ese valor simulado. ¿Sí? Y pues ya tendríamos nuestra solución. Y si ustedes pues les quedan dudas, lo pueden hacer y de todas maneras pues llegarían a la misma respuesta. La solución de este sistema sería el punto Q, que nos da 0.8026 voltios, 0.2420. ¿Listo? ¿Está claro por qué puedo utilizar este resultado sin necesidad de ponerme a solucionar el sistema? No, profe, a mí no me quedó muy claro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué son estos resultados? Estos resultados se dieron cuando, por ejemplo, o sea, lo que se intentó hacer era simular en diferentes, o sea, con diferentes voltajes esta fuente y pues a partir de esto dar los valores de que tendrían el diodo, los voltajes de voltaje de diodo y de corriente de diodo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos resultados muestra que si la fuente, por ejemplo, tuviera 2 voltios, este sería el voltaje en el diodo y este sería la corriente en el diodo. Ahora, si nosotros dijimos que íbamos a trabajar nuestro punto, o sea, nuestro punto de trabajo iba a ir denotado por una línea de carga que su valor fuera el máximo, es decir, 25 voltios, pues sabemos que tenemos que recurrir al dato en donde, o bueno, al dato o al caso en donde la fuente fuera 25 voltios. Ningún otro nos sirve, ¿sí? Porque de hecho, pues las otras nos darían líneas de carga distintas. Pero si nosotros dijimos que queríamos tratar esta línea en particular, estos serían los valores que nos cruzarían o que nos resolverían este sistema de ecuaciones que tenemos acá para un voltaje de 25 voltios. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hace el simulador es resolver sistemas de ecuaciones y pues nos da resultados a partir de ellos. Ahora, el caso que estamos considerando es el de 25 voltios en la fuente B1. Entonces, si consideramos este caso, pues ya tendríamos los valores para ese sistema. ¿Sí se entiende más? Sí, profe, ahora entiendo. Ok, Gracias. listo. Bueno, igual, si no lo entienden, pues simplemente es cuestión de hacer la solución y van a ver que efectivamente sí se puede, sí se alcanza el valor. Bueno, entonces, ya con esto, pues yo tengo un punto de trabajo y ese punto de trabajo está compartido tanto por la curva característica del diodo como mi línea roja, que es la que yo al final quiero sacar. Básicamente he hecho todo esto es para hallar el punto común que tienen estos dos elementos. Ya lo tengo. Ahora, para hallar
Eh, para hallar la pendiente que debe tener esta línea, ¿sí? Lo que debo mirar es qué razón de cambio tiene esta curva característica justamente en el punto en que nosotros queremos ver. Es una, es un caso de aplicación de las derivadas, el yo querer hallar una línea tangente en un punto de una curva. Y pues este justamente es el caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar la razón de cambio de esta curva justamente en este punto? Bueno, hay algo que nos bota siempre esa relación, algo que nos puede botar esa función de, de razón de cambio, que es pues la derivada. Entonces, si yo realizo la derivada de la función de la curva, de la curva azulita, puedo encontrar dicha razón de cambio. Por ejemplo, si lo aplico acá, si hago la derivada de la corriente en función del voltaje, tendría 7 por 10 a la menos 8 multiplicado por 18,804 a la 18,804 BD. Recordemos que las derivadas en los exponenciales, pues lo único que pasa es que queda multiplicado ese exponencial. Y bueno, ya sería cuestión de decir, ok, si mi corriente de diodo, mi derivada del corriente del diodo es una función que está definida en función del voltaje del diodo, pues bueno, ¿cuánto me daría si yo la evalúo en el punto de trabajo, el punto en el que yo sé que confluyen la curva azul con la recta roja? En dado caso, pues sería 0.826, y pues si reemplazo esto acá, me daría un valor de 4.7180. Sí. Este valor, pues sencillamente nos puede, o sea, como nos denota la razón de cambio en esta parte de la curva, y al ser esta una recta tangente, obviamente ambos deben tener la misma razón de cambio. Es decir, esta razón de cambio debe ser la misma que la de la línea roja. ¿Y qué nos denota la razón de cambio en una recta? Bueno, nos denota la pendiente. Es decir, que la pendiente de la línea roja, que sabemos que es el cambio de la corriente en función del cambio del voltaje, sería igual a este valor. Y como nosotros sabemos que esto corresponde justamente a la conductancia y al inverso de la resistencia que llamamos resistencia dinámica, pues podemos saber ya el valor de la resistencia dinámica, que en este caso sería de 0.212 ohmios. ¿Mm? ¿Está claro cómo se halló este resultado, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto.
Todos sí, alguno, ningún problema. Bueno, todos bien, perfecto. Ahora, bueno, ya sería cuestión de, nos falta únicamente sacar el valor del intercepto con el eje X de esta recta. Pues bueno, eso sí, ya tendríamos la pendiente y ya tendríamos un punto donde pasa esta recta, ¿sí? Entonces, ya sería simplemente cuestión de hallar el intercepto con el eje Y para denotar cuál es la ecuación de la recta. Entonces sería, en Y sería eh, 0.242 y sería igual a M, que pues ya M sabemos que es 4.7180 multiplicado por B de el voltaje en el diodo, que ya sabemos que es 0.8026 y esto nos daría el intercepto con el eje Y. Y bueno, entonces sería I de 0 igual a menos 3.5447 voltios. Ah, perdón, voltios no. Bueno, serían amperios. Pero bueno. El caso es que nuestra ecuación, la ecuación que linealiza nuestro modelo de la curva, sería I de igual a 4.18 BD menos 3.5447. A este pues le voy a denominar la linealización. Y bueno, ya viéndolo así, pues solamente nos faltaría sacar el intercepto con el eje X. Es decir, que si nuestra corriente es igual a cero, tendríamos que BD, o bueno, cero sería igual a 4.18. Ah, no, perdón, aquí falta un 7. 718 multiplicado por BD menos 3.5447 y despejando, BD sería igual a 0.751.3 voltios, obviamente. Que pues sería nuestro valor de BT. Es decir, que nuestro modelo quedaría con los valores RD igual a 4.718 ohmios. Ah, no, perdón. Eso es el inverso. 0. ¿Qué pasó? 0.202. Ah, no, 12.
ohmios. Y este sería 0.7, ¿7 qué? 513. 13 voltios. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, cómo se halló los ambos resultados? Profe, a mí no me quedó muy claro cómo hallamos el intercepto con el FY. ¿Cómo qué? Disculpe. ¿Cómo hallamos el intercepto con el FY? Bueno, realmente lo que hicimos acá fue simplemente hallar la ecuación de la línea. Para la ecuación de la línea nos hacía falta solamente el valor del intercepto con el eje Y, ¿sí? Eh, Hallamos el valor de la línea y bueno, ya solamente era saber el punto en donde I de es igual a cero, cuánto sería el valor de el voltaje. Entonces, pues lo hallamos. O sea, no sé en qué parte no queda claro, pues. Sí, profe, ya entendí, es que no había entendido que se había hecho para Oh, encontrar lo que estaba resaltado en amarillo. ok, ok, claro. Listo. Entonces, eh, ¿qué debemos de decir de este elemento? Pues ya bien, o sea, ya obteniendo los resultados. Esta linealización es muy buena, muchachos, pero depende de donde yo vaya a probar o sea, donde yo, eh, o bueno, los valores que vaya a tener mi circuito. Es decir, si mi circuito tiene un valor de C y es relativamente estable en el punto de trabajo Q, pues mi linealización va a ser perfecta, no va a tener problema. Si más o menos el voltaje se mueve entre ciertas cotas de valores, pues también va a estar entre cierto rango y perfecto. No va a tener ningún problema porque, pues, fíjense, son muy cercanos. Eso sí, si vamos a trabajar valores más alejados, bueno, ahí ya habría una, eh, un error bastante grande. Entonces, este modelo nos sirve muy bien cuando vamos a trabajar circuitos que no cambian mucho su voltaje. No solamente DC, también pueden ser AC, pero que no cambien mucho su valor de trabajo. Pero en otros casos, pues sí, ahí sí ya no resulta tan bueno. Y pues si vamos a utilizar valores más cercanos a este lado o este lado, pues ya conviene linealizar en otros puntos, ¿sí? Digan ustedes por acá o por acá. ¿Van a obtener diferentes valores? Sí. Van a obtener diferentes valores de BT y de RD dependiendo del punto de trabajo que escojan. Esto es total, eso es totalmente certero. Pero entonces, pues bueno, se hace dependiendo del caso. ¿Listo? En este caso, utilizamos este valor. Y pues el punto sería este punto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de este tema, muchachos? ¿O quedó claro el proceso? Ok. Si no hay preguntas, entiendo que bien, claro. Pues sí, profe, todo claro. Ok, listo. Entonces, recuerden, sus circuitos tienen un valor diferente de resistencia. Eso cambia todo. Pero pues si siguen el ejemplo, no van a tener problemas en este proceso de modelamiento, ¿vale? Bueno, ok, justamente las 5. Vamos a ver algo rápido de la parte 3 del taller.
la parte que tiene que ver con recuperación inversa. Y es que algunos me preguntaban, bueno, aquí nos decían que simuláramos el circuito con una forma cuadrada, ¿sí? De amplitud de 10 voltios pico. Bueno, entonces la cosa es que, bueno, tenemos que realizar esa simulación y pues no había explicado antes, pues bueno, cómo utilizar las fuentes aquí en LT Spice. Entonces eh, vamos a ver acá, bueno, veamos acá, tenemos o sea, el circuito es diferente para el último punto y entonces, ah, bueno, tenemos eh, un modelo y bueno, vamos a ver cómo de una fuente básica que antes no le hemos modificado nada, podemos sacar una fuente de pulsos, ¿sí? Bueno, nosotros acá podemos sacar diferentes valores, no tiene ningún problema. Y pues pulsos es uno de ellos. Pero vamos a ver los diferentes componentes las diferentes componentes que componen esta señal, ¿sí? Como para que lo puedan tener referencia de, bueno, cómo simularlas en cualquier momento. Entonces, a ver, bueno, tenemos varios valores, pero vamos a primero a dibujar nuestra línea, nuestra función, ¿sí? Entonces nuestra función cuadrática, perdón, cuadrada debe ser, bueno, perdón, hacémoslo así, más o menos así. Eh, trazos definidos, ya. Ah, no va a estar conforme con estas señales tan feitas, pero ya creo que me salió mejor. Listo, algo así. Bueno, entonces, ¿qué componentes nosotros podemos ver en esta señal? En esta señal nosotros tenemos un valor eh, en el semiciclo negativo y un valor en el semiciclo negativo, ¿sí? En el semiciclo positivo. Entonces nosotros podríamos denominar que pues, bueno, hay dos diferentes voltajes. Obviamente esto en nuestra simulación está presente, ¿sí? Voltaje inicial y voltaje veón. ¿Sí? Son diferentes estados de voltaje. Uno es en el comienzo, el valor que nos da al comienzo, y otro es el valor que nos da al final, ¿sí? Obviamente esto completo compone eh, un periodo de la señal. Entonces, bueno, podríamos decir que sí, este es el valor inicial y este es el valor de encendido, ¿sí? Cambiando dos estados entre uno y otro momento. Por ejemplo, pues aquí podríamos poner de una vez que como queremos que nuestra señal sea de 10 y menos 10, voy a prender la luz porque no veo nada del teclado, está súper oscuro acá. Segundo. Bueno, mucho mejor. Entonces, este valor es menos 10 y este valor es 10. Listo. Bueno,
También se nos incluye un valor que se llama el tiempo de delay. Y es que nosotros podemos hacer que en LTSpice que mis señales no empiecen directamente. O sea, no empiecen justamente en un momento, sino que empiecen un poco después. ¿Sí? Entonces es el tiempo que demora mi señal en iniciarse. Entonces vamos a dejarlo como por acá. T delay, tiempo de inicio. Señal. ¿Listo? Y pues en este caso nosotros queremos que empiece de inmediato. Entonces podemos ponerle un 0. Bueno. Hasta ahí vamos todos, muchachos. ¿Es claro los elementos que hemos incluido? ¿Son claros? Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, agárrense que se complica un poquito más. Bueno, luego vamos a ver dos parámetros que se llaman el tiempo de T-rise y T-fall, que es el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Estos tiempos, pues lo que denotan es el cambio entre el estado inicial y el estado final, en el caso del T-rise. Entonces, T en A, B on, básicamente lo que sería esto, que normalmente es un tiempo eh, instantáneo, pero que realmente en la vida real no existe un generador que logre hacer esto instantáneamente. ¿Sí? Eh, y pues obviamente el tiempo de bajada, lo mismo. Ya sería entre de T on el paso a B inicial, pero que pues LTSpice pues nos dice no, o sea, deme un valor. Hay veces que conviene poner que estos valores no sean tan rápidos, ¿sí? Pero bueno, ya serían otras ocasiones. Aquí en este caso, pues, digamos que nosotros podíamos ponerle un valor muy cercano a 0, que es lo mejor. O pues como me decía un estudiante, profe, yo puse 0 y me funcionó bien. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando ponemos 0. Pero pues sí, o sea, si idealmente se pudiera, la idea sería que esto fuera igual a 0 y que el cambio fuera instantáneo. Ahora, ya nos quedarían los últimos elementos que sería el T on, que sería el tiempo en el que el estado on, no es el estado inicial, sino el estado on se desarrolla. ¿Sí? T on. Y el tiempo del periodo, ¿sí? Que abarca tanto semiciclo negativo como semiciclo positivo. Para las señales cuadradas que no tienen un ciclo útil diferente de 50 o básicamente que pues su relación entre el semiciclo negativo y el semiciclo positivo es igual, pues obviamente el T-on va a ser la mitad del periodo, ¿sí? La mitad de tiempo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el periodo de nuestra señal fuera, digamos, no sé, podemos ponerle un megahertz, perdón, un periodo un milisegundo en frecuencia un kilohertz, pues bueno, el tiempo de encendido tendría que ser la mitad, 0.05 milisegundos. Y finalmente el número de ciclos es un parámetro que me permite a mí solamente decirle, ok, yo quiero que de mi simulación solamente se ejecute dos ciclos y ya.
o 10 ciclos. Bueno, lo mejor es no dejarlo, o sea, si nosotros queremos una señal periódica, pues la idea es no ponerle, no limitarle la cantidad de ciclos que se me salgan. Entonces, pues podría dejar esto igual a cero y ya, no habría ningún problema. El caso es que nos daría algo así. Nos denota como una especie de representación de un símbolo que está según los parámetros que nosotros solicitamos para que se cumpla esta señal cuadrada. ¿Listo? Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿O todo bien? Bueno, a eso me que todo bien. Ahora, lo único que falta sería simular esto, pero en función del tiempo. Ya son funciones, señales que se mueven en función del tiempo. Para eso, lo que tenemos que utilizar es este modo de simulación, el transient. Este nos permite hacer simulaciones en dominio del tiempo. A diferencia que el DC opt print y el DC sweep, que solamente eran barridos en función de una variable, pues aquí ya considera el tiempo. Entonces, nos dice que tenemos que meter tres cosas. El tiempo de inicio puede ser cero. El tiempo de parada, bueno, tenemos que pensarlo en función de la señal que queremos ver. Aquí la señal es de un milisegundo de periodo. Obviamente serían dos, o sea, si quiero ver dos ciclos de la señal, pues serían 2 milisegundos. Podemos ponerlo así. Y el máximo, el tiempo máximo, el time step máximo, es el tiempo en el que se desarrolla cada una de las simulaciones entre 0 y 2 milisegundos. Obviamente tiene que ser menor al tiempo de parada, ¿sí? El stop time. En este caso, pues yo le puedo poner, por ejemplo, 2 micro, como para que más o menos sean 1000 simulaciones, o le podría poner menos, ¿sí? Según la resolución que yo quiera. Entonces vamos, bueno, cuando lo corremos, este no lo estamos viendo. Bueno, primero enfoquémonos en la señal cuadrada que nos da. Fijémonos que no es una señal cuadrada perfecta. ¿Por qué? Porque tiene unos valores, eh, unas aristas que realmente no corresponden, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, justamente en la parte del pulso, perdón, aquí de nuestra, eh, nuestra señal, no es cuestión de ponerle cero, es cuestión de ponerle un valor más pequeño, ¿sí? Entonces yo podría ponerle, digamos, un nanosegundo, que sea muy, muy, muy pequeño este tiempo, pero que no sea igual a cero. Y eso ya nos corregiría el error. Fijémonos que ya están más paradas. Y justamente para esta aplicación lo que necesitamos es que sean básicamente señales muy, 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 muy precisas en cuanto a su cambio. Fíjense que aquí ya se nota, pero es que estamos viendo básicamente unidad, en décimas de nanómetro, de nanosegundo. Entonces, bueno, y en otro caso, pues, o sea, pues podemos hacerla más pequeña, podemos seguir haciéndolo más pequeña, pero, pues en este caso, creo que estaría correcto. Y ya midiendo el voltaje, nos daría algo así, donde ya podemos ejemplificar, o bueno, ya podemos ver
lo que respecta al tiempo de recuperación, que era el efecto, tiempo de recuperación inversa, que era el efecto que queríamos ver en esta parte. ¿Listo? Esta función tiene un tiempo de almacenamiento pequeño, pero un tiempo un tiempo de caída un poco más grande. Pero básicamente lo que denota es la incapacidad del diodo de hacer cambios abruptos entre conducir y no conducir. Aquí lo que vemos es que está dejando conducir en cierta cantidad de tiempo y luego pues ya corrige su curso. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque los portadores minoritarios no se pueden reordenar de manera inmediata. ¿Sí? Y por eso se ocurre este efecto. Pero bueno, si yo lo quisiera medir, tengo que tener claro una cuestión. Esta parte tiene que estar muy vertical. Si no está vertical, si está más o menos torcido, es porque yo no le estoy dando el valor correcto, el valor adecuado a estos elementos. ¿Sí? Y si adicionalmente veo algunas líneas como que no estén fluidas, también es que le estoy dando un tiempo de simulación, un máximo, un step time máximo muy, muy grande. Tengo que hacerle más pequeño el tiempo de, de simulación, el máximo tiempo entre pasos de simulación. ¿Listo? Eso como para que lo tengan en cuenta para este punto. ¿Vale? No se aceptan pues medidas, o bueno, no son correctas las medidas cuando esto está torcido. ¿Sí? Porque nos dan datos erróneos. ¿Vale? De- eh, ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Hay un error que no me había dado cuenta hasta esta mañana, que es que yo descargué un modelo y la mayoría pues me sigue en la caña en descargar este modelo, un modelo que realmente no nos sirve para la cuestión de la parte 3, ¿sí? Y de hecho pues no funciona para algunas cosas de el cambio de temperatura, ¿sí? Es un error que vieron algunos estudiantes y pues bueno, yo les dije, tienen toda la razón. ¿Qué les recomiendo, muchachos? Si todavía no han empezado sus simulaciones o si van a empezar, por ejemplo, las simulaciones de la parte 3, para las simulaciones de la parte 3 sí es vital, utilicen los modelos que puse en esta publicación del Classroom, ¿vale? Para que pues puedan ejemplificar esa parte. Porque me di cuenta que los fabricantes de Onsemi se enfocaron mucho en la parte de simulación de características del diodo, pero no mucho en la parte de tiempo de recuperación. Entonces, el punto 3 no se puede hacer con esos modelos, tiene que ser con estos modelos que están acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, muchachos, conste. Ahí quedan advertidos. Pero bueno, sí, Carolina. Profe, ¿se pueden hacer todos los puntos con esos diodos que usted mostró? O sea, los que puso en el documento. Todos, sí, no hay problema y todas las simulaciones les van a salir correctamente. Listo, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchachos, eso era lo que les tenía que comentar de los otros puntos. Me demoré un poquito más de lo que esperaba, pero bueno. Listo.
Entonces ya en este momento pues abriría la parte en que les diría, bueno muchachos, ¿qué duda les ha generado este taller? ¿Qué cosas se han encontrado que no entienden o pues qué dudas en general tienen acerca de los puntos del taller? Pues, profe, yo tenía una duda con respecto a la cuestión de de la corriente y el voltaje, pero pues ya lo aclaró mientras explicaba todo. Entonces, no tengo ninguna duda. Ok, listo Andrés, vale. ¿Alguna otra pregunta muchachos? Mm, ¿No? Todo claro hasta el momento, todo bien. Justamente había unos compañeros que se habían conectado o sea, unos de la clase de la mañana que se habían conectado y todavía no se vuelven a conectar. Bueno, esperemos a ver si se conecta. Entonces, bueno, como recomendaciones, muchachos, ¿sí? Eh, pues si les he explicado los temas es por algo, ¿no? O sea, eh, trato de cubrir la mayoría de dudas que se generan sin resolverles todo el ejercicio, ¿sí? Resolverles eh, todo el taller. Pero bueno, entonces por favor sigan esas cosas. Hay algunos, si tienen dudas de pronto, cuáles eran los problemas de los diodos que se estaban utilizando anteriormente, por favor vean la clase del grupo 3, ¿sí? Ahorita pues ya voy a subir los links de todas las clases. También pueden ver, bueno, la clase del grupo 3 fue, o sea, tuvo muchas dudas, entonces pues en dado caso pues les recomiendo mirar un poco esa parte, si les genera alguna duda. Ah, bueno, ¿qué otra cosa? También en la parte de el taller, voy a presentar acá de nuevo mi pantalla. Bueno, entonces esta mañana agregué los siguientes dos puntos. El espacio para entregar las soluciones del taller, voy a dejar como por acá arriba. Aquí tienen que subir el taller, porfa, tengan en cuenta, solo una persona por grupo debe subir la solución. Recordemos que máximo de a 3 personas, o bueno, en los casos que me comentaron especiales de 4, lo subirían obviamente con una cuestión adicional, con un costo adicional, pero solo en esos casos. La solución debe subirse en formato PDF, ya saben, no hay un formato claro o un formato específico que deban entregarlo. Lo único que les pido es que sean organizados. Y también les pido mucho cuidado con lo de la puntualidad de entrega. ¿Listo? Bueno, también recomendación. Muchachos, vean la rúbrica. La rúbrica dice que hay que entregar. ¿Sí? Yo califico con la rúbrica. Entonces, si tienen la rúbrica y saben lo que voy a preguntar, pues saben lo que tienen que incluir. ¿Listo? Por favor. Bueno, entonces, si de aquí en adelante surgen más preguntas, recuerden que siempre pueden entrar a el foro que dicen tienen preguntas del taller 1 y preguntar. ¿Qué les recomiendo, muchachos? Por favor, algunos compañeros preguntaron aquí en la parte de respuestas de los alumnos, pero es un error. ¿Por qué?
porque solo lo pueden ver los estudiantes que hicieron el comentario. Aquí un compañero hacía un comentario muy relevante en cuanto a todos, en cuanto a, o sea, a los demás compañeros, que era que la constante de Boltzmann le faltaba un por. Aquí le falta un por, es 3.38 por 10 a la menos 23, y pues eso no se pudo evidenciar, o sea, no se pudo ver ese comentario. Cuando vayan a hacer una pregunta, por favor, háganlo en la parte de acá que dice comentarios de la clase. ¿Listo? Y bueno, eso nos trae a una pregunta que tenía la compañera Lady Carolina Arias, que era pues cuándo se entrega este laboratorio. Y pues, claro, obviamente, hay que responderla. ¿Qué día hay que entregarlo? Bueno, yo normalmente me gusta que lo entreguen en la semana después de la segunda sesión. Es decir, para este taller tendrían que entregar eh, bueno, máximo plazo de hasta el domingo 14 hasta las 11:59 de la noche. Obviamente esto es un plazo máximo, ustedes lo pueden entregar antes si no quieren pues trabajar el fin de semana, pero bueno, allá cada uno con su agenda, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Por favor, recuerden, solo una persona por grupo sube la solución para que no hayan talleres duplicados. ¿Listo? Mm, creo que son todas las aclaraciones que hay que hacer hasta el momento. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, les tomo palabra. Entonces, pues nada, muchachos, eso sería lo que corresponde a la clase de hoy. Espero, pues, hayan entendido, que al desarrollar los puntos, pues no tengan muchas dudas, que les sirva esta información, que les sirva la información también de los otros compañeros. ¿Listo? Y bueno, ya sería cuestión de que no se olviden de entregar el taller y que, bueno, eh, nada, pues ya nos veríamos dentro de 2 semanas porque recordemos que el próximo lunes también es festivo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eh, eso sería todo por el día de hoy. ¿Listo? Con esta lluviosa tarde me despido y pues nada, muchachos. Espero que pasen una buena semana, ¿vale? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.